Buenas noches, queridos y queridas estudiantes, colegas. Un placer estar de nuevo aquí, comenzando la primera clase, vamos a decir, con intenciones más teóricos conceptuales, para poder ir, vamos a decir, reflexionando, revisando, pensando sobre algunos conceptos que componen este eje número uno del espacio de pedagogía específica. Y como siempre decimos, y lo charlamos un poco con el texto de Inés Dussel en el cuatrimestre anterior en Pedagogía General, referido a la epistemología de la pedagogía en la educación especial o la pedagogía específica, como siempre insisto que a mí me gusta denominarla, ¿no? Eh, y ustedes recordarán, lo aclaro, siempre me tomo unos segundos para mencionarlo, que la epistemología es una rama de la filosofía, al igual que la ética, que está como encargada de pensar, de reflexionar, eh, vamos a decir, de justificar, si ustedes quieren, de legitimar, algunos autores hablan de legitimación, eh, los conocimientos, las prácticas, los saberes que se llevan adelante en un campo de conocimiento, digamos, de las ciencias sociales, en este caso del campo educativo. Entonces es importante, vamos a decir, aclararlo porque en tiempos donde hay mucho movimiento de, vamos a decir, maneras de concebir, diferentes acepciones, un desarrollo histórico, digamos, evolutivo que ha tenido eh, vamos a decir, los círculos de conocimientos, no me gusta hablar de círculos científicos, pero sí de pensadores, intelectuales que han detenido su tiempo en pensar, vamos a decir, cómo eh, concebir ciertas maneras de apreciar, de conceptualizar, de definir, de legitimar, decíamos, epistemológicamente el conocimiento, ¿no? Los conceptos que envuelven, que rodean, que circulan en el campo de la pedagogía específica, ¿no? Entonces, buscamos aquella manera en la evolución histórica de identificar cómo se ha ido denominando, ¿no?, históricamente a las personas eh, que, vamos a decir, se ven atravesadas por cierto tipo de discapacidad o por personas que, vamos a decir, sostienen su vida con alguna condición particular, con alguna dificultad específica de aprendizaje, y cómo hay distintas maneras de concebir esta realidad. Vamos a decir, en el campo educativo siempre decimos que en la actualidad hay como mucho, vamos a decir, revuelo, estamos en una coyuntura de cambio, una coyuntura de clima de época donde la realidad educativa en el nivel primario también, por supuesto no es la excepción, se ha visto interpelada por distintas maneras de trabajar la práctica, digamos, de la pedagogía específica, ¿no? Cómo empezar a pensar la evolución de las distintas concepciones que ustedes van a ver cuando revisen los textos de la teoría del eje 1, que algo vamos a trabajar rápidamente hoy si tenemos tiempo, y cómo han ido históricamente estas miradas, vamos a decir, estos modelos, estos paradigmas, eh, reconociendo, definiendo las distintas maneras que se han concebido, digamos, las pedagogías especiales, la educación especial. eh, y eso es importante porque, bueno, hemos visto que en la actualidad también hay un debate político, social y cultural acerca de lo que es la inclusión educativa, y está muy presente en los discursos de la formación continua, vamos a decir, de los docentes que se siguen capacitando, que siguen trabajando. Hablábamos en la clase pasada, ustedes decían en la presencialidad, la ausencia de formación en las últimas generaciones en la formación docente. Siempre rescatamos la posibilidad de, eh, lo vemos con muy buenos ojos, de que en la universidad, en la UNVIME, en el profesorado de educación primaria,
tanto como en la Escuela de Ciencias Sociales y Educación, existe este espacio y lo celebramos. Entonces, importantísimo revisar a lo largo de la evolución histórica los distintos modelos que han ido tallando, ¿no? Las prácticas y los saberes eh, en la integración y en la inclusión escolar. Rápidamente decir también, repetir, esto quiero, digamos, que ustedes lo tengan muy presente, que tiene que ver con la posibilidad de entender que la educación especial es una, vamos a decir, nos interpela o nos sugiere, nos recomienda mirar de manera mucho más macro lo que es la panorámica ampliamente del sistema educativo y a nivel también desde el punto de vista social y cultural. Es decir, cuando uno habla de educación especial, está pensando, reflexionando sobre una práctica social que tiene implicancias políticas, que tiene implicancias normativas, culturales, y obviamente nos interpela como futuros docentes a tomar ciertos posicionamientos frente a estas realidades, ¿no? Lo que es la discriminación, lo que es, vamos a decir, la exclusión, ¿no? Toda esta terminología que viene un poco a tratar de conceptualmente ordenar las ideas, que es lo que vamos a tratar de hacer en este espacio, esta tarde-noche, y también para la segunda parte de vamos a decir, de la clase teórica o más conceptual, mirar la normativa. Decíamos que lo importante de diferenciar o de conceptualmente de poder entender que la educación especial atribuye, vamos a decir, o nos provoca la necesidad de mirar el sistema educativo, el sistema sociocultural, ¿no? Y político de las comunidades en general. Eh, la pedagogía especial, de manera más específica, digo yo, siempre intenta como ponernos a pensar de manera mucho más enfocada en la práctica pedagógica, ¿no? En la práctica de enseñanza, en cómo intervenir eh, y cómo construir esta cuestión, vamos a decir, prácticas para el sistema educativo, pero mucho más enfocados en lo que tiene que ver el cuerpo a cuerpo, el día a día, la comunicación, el diálogo y el trabajo situado en la práctica cotidiana con mi estudiante, con nuestros estudiantes, ¿no? En el nivel primario. Es decir, se enfoca mucho más en lo que refieren las actividades, a poder pensar la intervención con un posicionamiento político, ético y normativo, como lo hablamos en la clase pasada, pero de manera más práctica, de manera más vamos a decir, concreta en la enseñanza, en el aula, en el día a día. Es decir, cómo enseña este docente o cómo ejerce una práctica educativa, escolar, para la convivencia en la diversidad, que se permita el desafío de poder aprender diferentes estrategias pedagógicas y didácticas para enseñar a personas con discapacidad o para, vamos a decir, a niños y a niñas con dificultades específicas de aprendizaje, ¿no? O sea, la pedagogía atribuye mucho más, a mi entender, a lo que tiene que ver con la práctica de enseñanza en el aula, ¿no? Esto de decir, creo que hay alguien pidiendo ingresar ya. Permítanme la pausa. Eh, entonces, en ese sentido, digo, la idea es que ustedes puedan, por eso yo pensaba, conjunto con el equipo, poner un foro de consultas sobre, o hacer un espacio de consultas, más allá de que ustedes saben que nos escriben y nosotros respondemos, tratamos de hacerlo a la brevedad, y esto como punto de partida, es decir, saber cuál ha sido a lo largo de la historia de la pedagogía específica los argumentos epistemológicos que legitiman las prácticas pedagógicas de la enseñanza para trabajar, interactuar, para llevar adelante en nuestras aulas con estudiantes que se presentan dificultades específicas, ha ido como cambiando a lo largo del tiempo y los modelos, las realidades, de acuerdo
a las posibilidades, digo yo, que tienen cada una de las escuelas, hoy se ve, vamos a decir, interpelada, hoy se ve eh, en un manto, digamos, de revisación permanente, porque no todas las escuelas trabajan de la misma forma los dispositivos interdisciplinarios para poder llevar adelante la práctica educativa e inclusiva en contextos escolares. Entonces, en ese sentido es que pensamos justamente que la epistemología a lo largo del tiempo se ha encargado de analizar las bases y los supuestos de estas concepciones sobre pedagogía específica, sobre educación especial, ofreciendo distintas miradas, evolutivamente hablando, con diferentes argumentos y diferentes avances, retrocesos. Fíjense ustedes que antes, yo digo esto rápidamente para no perder mucho el tiempo, pero se entendía que vamos a decir, las personas con discapacidad eran en principio un error de la naturaleza, un castigo de Dios. Después se empezó a visibilizar mucho más, llegó el modelo de la prescindencia, que es más o menos el que estaba, de prescindir de todas estas personas. Después fue cambiando evolutivamente a modelos mucho más sociales y en la actualidad lo que significa el Estado de Derecho en el modelo social sobre la discapacidad, ¿no? Digo, rápidamente ha ido evolucionando y epistemológicamente los fundamentos sobre la pedagogía específica han ido cambiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, eh, la historia de la educación especial como la pedagogía específica revela cómo han surgido diversas formas de entenderla a lo largo del tiempo y también de intervenirla pedagógicamente, ¿no? Es decir, fíjense ustedes que hace poquitos años atrás las inclusiones o las prácticas, digo yo inclusiones que entre comillas, porque es lamentable tener que hablar de inclusión y no hablar de convivencia en la diversidad, en el cotidiano de la escuela y del aula, ¿no? Porque tener que hablar de inclusión es sobreentender que alguien ya está excluido, valga la pena decirlo y aclararlo, ¿no? Entonces, hablar de inclusión también es vidrioso en ese sentido, porque nos da a pensar que ya hay alguien excluido o que necesita ser incluido, ¿no? Hay alguien excluido que está buscando justificar su, vamos a decir, derecho de estar en los espacios escolares, en las escuelas, entre comillas, digo, comunes, ¿no? Entonces, eh, como hablamos también un poco en clase, ¿no? ¿Cuál es el criterio para que un niño o una niña deje la escuela común y pase a la escuela especial? Bueno, ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ya lo vamos a trabajar a lo largo de la materia, pero es importante que ustedes entiendan que hay que tener mucho cuidado con los posicionamientos éticos, políticos y pedagógicos que uno va tomando como docente, porque puede llegar a recalar históricamente, digamos, en un modelo retrógrado, digo yo, ¿no? Que sea selectivo, que sea exclusivo de ciertas intelectualidades, de personas, digamos, que estén calificadas y clasificadas, que eso sería recaer o, vamos a decir, incurrir en un error conceptual gravísimo, ¿no? Entonces, eh, para ir avanzando, al comprender estas transformaciones históricas, podemos abordar mejor las necesidades educativas actuales, ¿no? Me acuerdo también a lo largo del tiempo se habló de necesidades educativas específicas, especiales, digo, perdón, se habló de la sigla NEE, de necesidades educativas especiales. Bueno, hubo todo, ya van a ver ustedes cuando trabajen sobre el contenido conceptual de los autores, hubo todo una crítica hacia ese modelo, digamos, que apareció en los años 60, en los años 70, ¿no? Con lo que es la teoría del capital humano, concretamente así, y que se empezó a criticarlo y a hablar de necesidades educativas específicas, de las personas que realmente presentan ciertas, vamos a decir, formas específicas y particulares de aprender. Permítanme que voy a darle lugar acá a algunos compañeros, compañeras. Entonces,
Esto históricamente nos interpela, decía, y nos permite entender que estamos en un momento histórico, estado de derecho frente a las personas con discapacidad y con dificultades específicas, condiciones particulares, digo yo, y que debemos cuidarlo, debemos respetarlo, nuestros posicionamientos, nuestras formas, en las palabras que elegimos para trabajar con la convivencia en la diversidad. Y esto tiene que estar muy claro desde un principio para que ustedes puedan entender que no se trata justamente de hacer algo con amor a la hora de incluir una persona en una escuela común, preocuparse, trabajar en la planificación de su propuesta de enseñanza con ajustes razonables, si ustedes quieren o no, para poder enseñar, para poder, vamos a decir, llevar una propuesta de enseñanza a la altura de sus necesidades, ¿no? A la altura de sus posibilidades. Entonces esto es importantísimo para arrancar de tenerlo claro. La pedagogía, la educación y la pedagogía especial son términos distintos, pero que están interrelacionados. Cuando arrancábamos una clase, yo intentaba explicar que la educación especial tiene que ver con toda una serie de prácticas sociales, culturales y políticas, y la pedagogía específica apunta más al trabajo de la enseñanza en el aula. Son términos distintos, pero importantísimos de poder interrelacionar y comprender para tener una mirada más integral de esta realidad educativa que, como decíamos, está en un momento histórico y de, vamos a decir, si ustedes quieren, de crisis, de posibilidades, de crisis vista desde un punto de vista constructivo y positivo, ¿no? Porque nos permite ratificar cada vez más, si a alguno le quedaba alguna duda, del Estado de Derecho para las personas con discapacidad en el sistema educativo obligatorio, en la educación primaria sobre todo. Entonces comprender estas diferencias entre ellos es esencial para abordar la educación especial de manera efectiva. Se considera un campo interdisciplinario, como bien hablábamos en la clase anterior, porque lo ideal de poder construir a la hora de trabajar con una pedagogía específica en la escuela de manera inclusiva, debemos pensar en el trabajo articulado con la psicología educativa, como ahí está la profe Amanda, que ya vamos a ver si hacemos una actividad conjunta, seguramente lo vamos a lograr, para poder, vamos a decir, también hacer un intento de trabajo de articulación interdisciplinar, una mirada disciplinar filosófica para tener en cuenta la importancia de lo, vamos a decir, lo que venimos diciendo, de que el posicionamiento docente implica una ética, vamos a decir, una argumentación epistemológica y también, por supuesto, un posicionamiento político frente a la discapacidad de las personas con discapacidad, las personas que, vamos a decir, viven con alguna condición particular. Antropológica porque en la cultura tiene que estar esa pregunta de cómo vive la cultura, cómo se vive culturalmente, desde el simple hecho de brindarle el lugar en la fila a una persona que tiene dificultades para movilizarse, digo, de las costumbres, de la idiosincrasia, de los hábitos cotidianos, antropológicamente hablando, que conllevan ciertas culturas, ¿no? Hay algunas sociedades, por ejemplo, el avance con el trabajo en la educación especial que ha desarrollado España en comparación con otros países desde el punto de vista político, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista de las prácticas pedagógicas que llevan adelante, ha estado sumamente evolucionado en comparación con otras culturas, con otras sociedades, ¿no? Sociológicamente hablando, ¿no? Biológica porque trabajamos con seres humanos, vamos a decir, de tratamiento. Yo no hablaría muy del modelo médico para no confundirles, pero sí del punto de vista de lo que son las terapias, ¿no? De apoyos, las terapias que vienen a poder acompañar el trabajo educativo y pedagógico específico que realiza la escuela, que hablamos bien en claro en la clase anterior, la importancia y la relevancia
de los psicólogos en el acompañamiento, digamos, o mejor dicho, del trabajo en equipo, más que acompañamiento, para que no se malinterprete, de los psicopedagogos, del trabajo de los fonoaudiólogos, del trabajo que realizan los psicomotricistas. Entonces, es un campo que debe entenderse básicamente desde el punto de vista epistemológico, políticamente hablando, digo, la interdisciplina en común, el trabajo en equipo, con la mirada que requiere esta necesidad de poder entender a la pedagogía específica o a las prácticas escolares para la convivencia en la diversidad de manera integrada, de manera interdisciplinar, ¿no? Entonces a ustedes no se les puede escapar como futuro docente estos detalles, este posicionamiento político, filosófico, sociológico y antropológico frente a esta realidad que cada vez nos interpela más, que es la pedagogía específica en la escuela del sistema educativo obligatorio, ¿no? Lo cual implica la complementación y la cooperación de disciplinas para, como bien digo, lograr este objeto común, ¿no? Yo les contaba básicamente que, por ejemplo, el dispositivo de trabajo de las terapeutas que acompañan a mi hijo eh, trabajan objetivos comunes, hacen un plan de trabajo para poder acompañarse de la mejor manera, trabajar, vamos a decir, sobre lo que el estudiante puede desarrollar y bueno, apuntar siempre en equipo, objetivos de comunicación comunes, objetivos pedagógicos comunes, objetivos, digamos, de hábitos comunes, para justamente para ir tratando de evolucionar de manera favorable y brindarle herramientas de conocimiento y prácticas a estos sujetos para que mejoren su calidad de vida, tanto en el cotidiano como en las distintas instituciones de las que son parte, ¿no? La pedagogía específica debe tener un campo de estudio autónomo, está bien, y no está subordinada a ninguna otra disciplina. Es como yo digo, la emergencia transdisciplinar que ha provocado la cantidad de estudiantes que llegan en el día a día con dificultades específicas, llegan a la escuela con dificultades, digamos, en sus condiciones, o con alguna, vamos a decir, diversidad funcional en particular, ¿no? Yo decía que todos somos diversos funcionales en algún punto, y en ese sentido me interesa que ustedes entiendan que la mirada de la pedagogía específica no puede estar solamente, eh, vamos a decir, mirada, apreciada, abordada de manera estanca en compartimentos aislados del punto de vista disciplinar, ¿no? Debe hacerse el esfuerzo por mirarse interdisciplinarmente de manera constante, ¿no? Entonces, la pedagogía, para tener, vamos a decir, en cuenta alguna acepción, alguna, vamos a decir, discrepancia, ¿no? Alguna diferencia, la pedagogía se centra en el estudio de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Las prácticas pedagógicas. Más allá de que la pedagogía podemos también, como dijimos en algún momento, pensarla como la madre de las ciencias, porque es la primera que se pregunta por la enseñanza y por el aprendizaje, ¿no? Digo, esto como para ponerla en relevancia frente a la filosofía, que es todo el mundo siempre históricamente dijo que es la madre del saber, de la madre de la ciencia y del conocimiento. Pero en ese sentido digo, volvamos a repetir y a anclar la idea de que en este caso la pedagogía específica, la intención que tenemos desde este espacio y para que ustedes se lleven ciertas herramientas de conocimiento para el trabajo en el aula, tiene que ver con más anclado, ¿no? Tiene que ver, decía, con la enseñanza y prácticas, de estrategias pedagógicas didácticas para tratar de reconstruir el conocimiento en un sentido con el estudiante, o para transmitir ciertas ideas y ciertos saberes, ¿no? Como prácticas. Entonces, la pedagogía especial, que yo siempre digo que es una pedagogía específica, se enfoca en la atención a la diversidad y a las necesidades específicas de los estudiantes con discapacidad,
personas con diversidad funcional o con ciertas condiciones, digamos, particulares, ¿no? Entonces, esto para que ustedes traten de siempre pensarlo desde una manera amplia, pero también que vean la importancia que reviste frente a su práctica de enseñanza. Cuando uno planifica una consigna para la actividad, ¿no? Para el estudiante, es decir, poder planificar de manera diversa, diversificar vamos a decir, la currícula en la creación de actividades para que pueda todo el grupo áulico, el grupo clase, como siempre dice la profe Amanda, tener la posibilidad de realizar el ejercicio, de poder, vamos a decir, interactuar con la propuesta de enseñanza que nosotros le llevamos de acuerdo, digamos, a sus posibilidades, ¿no? Entonces, esta pluralidad terminológica se utiliza una variedad de términos, conceptos específicos para entender las necesidades educativas específicas de los estudiantes con discapacidad, ¿no? Yo decía y siempre digo y me provoca risa y vergüenza a la vez de decir que pedagogía especial, ¿a dónde está ese sándwich que lo quiero probar? ¿O a dónde está esa pizza? Porque eh, yo siempre digo que especiales somos todos, al igual de en el mismo sentido de que hablar de inclusión, por eso lo pongo acá abajo, ya es dar por sentado que existe alguien que está excluido, cuando eso no debería naturalmente suceder en una sociedad de derecho, en un estado de derecho. Entonces, la diversidad terminológica refleja la complejidad y la evolución del campo, históricamente hablando, a lo largo del tiempo, ¿no? Y la educación específica no se basa en la ciencia natural y su objeto de estudio no siempre es verificable. Decíamos que las personas con neurodiversidad, por ejemplo, neurodivergencia en el campo, o mejor dicho, perdón, digo, en lo que es el espectro, autismo, por ejemplo, no se saben realmente cuáles son las razones eh, por el cual atraviesan esa condición. No se saben los orígenes exactamente. Dicen que son ambientales, genéticos, biológicos. Entonces digo, la pedagogía especial no tiene que ver directamente con la ciencia natural, sino que es más bien una necesidad de abordarla para su estudio de manera interdisciplinar en el campo de las ciencias sociales. Más allá que el desarrollo biológico como parte de las ciencias naturales es relevante e importante, ¿no? Pero nosotros tenemos este posicionamiento de un modelo social, de un modelo de derecho y que justamente nos sigue los verificables de los estándares científicos y tradicionales, digamos, de las ciencias exactas, sino más bien de las ciencias sociales. Permítanme que haya alguien acá que está pidiendo ingreso. Entonces, en ese sentido, está bueno que ustedes ya empiecen a pensar cómo utilizo en el cotidiano, aunque parezca solamente en el plano del discurso, es sumamente relevante porque nos va permitiendo ir construyendo la urdimbre, digo yo, de nuestros posicionamientos, de nuestras matrices, de cómo concebimos las pedagogías específicas para las prácticas vamos a decir, de convivencia en la diversidad en los entornos de las escuelas comunes, entre comillas, en lo que es el sistema educativo obligatorio, básicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la identificación del sujeto de la pedagogía específica es crucial para garantizar la adecuada atención. Esto que decíamos que de acuerdo a las posibilidades, a las necesidades específicas, a los apoyos específicos que, vamos a decir, presenta cada individuo en su diversidad funcional, es importante tener en cuenta porque eso provoca la necesidad de modificar la manera de enseñar, de producir una propuesta de enseñanza adecuada del docente hacia el estudiante que le permita trabajar, vamos a decir, estar a la altura de las posibilidades y trabajar de manera activa, ¿no? con ese estudiante. Acá me están pidiendo ingreso de nuevo, ahí voy, espérenme. Entonces, en ese sentido, repito, decía Pérez de Lara, que la citamos, dice en su texto
la capacidad de ser sujeto, que debemos, digamos, desafiarnos como futuros docentes a decir no al techo de que nos quiere presentar el diagnóstico en discapacidad que trae cada estudiante, ¿no? Este es un desafío que conlleva mucho esfuerzo, vamos a decir, compromiso y convicción de eh, que, que ve, digamos, muchas veces los limitantes y hace cada vez más lejana que las personas adultas que se dedican a la pedagogía especial tengan la posibilidad, digamos, de apertura, de decir no, no importa que haya, vamos a decir, un techo presente, un certificado de único discapacidad, que haya un rótulo, entre comillas digo, sino tratar de buscar de manera creativa en la diversificación de las propuestas maneras de encontrar interacción con el aprendizaje, como decíamos en la clase pasada, ¿no? ¿Qué aprender? Hay algunos estudiantes que llegan para aprender contenidos conceptuales, otros estudiantes que pueden desarrollar hábitos y prácticas, habilidades y destrezas, que son conocimientos también que les permite desarrollar una calidad de vida diferente. Es decir, ver cuáles son los talentos, los potenciales de cada una de las particularidades de la capacidad de ser sujeto y no alienarse, de no aislarse, de no, vamos a decir, quedar apartado, excluido por este techo, ¿no? Que muchas veces nos quieren presentar en los diagnósticos y nos quieren limitar en el trabajo pedagógico en el aula, ¿no? Entonces, la autora considera que esta capacidad de decir no al techo, al diagnóstico, es esencial para poder ser sujeto, para poder transmitir este sentido, para poder transmitir esta idea y esta convicción a nuestros estudiantes, es decir, vos tenés que seguir intentando buscar otros recursos estratégicos, buscar otras maneras, eh, diversificar, decía, con creatividad, ¿no? Para poder estar a la altura de la necesidad que presentan nuestros estudiantes. Más allá de que después ese techo puede llegar problematizarnos desde otro lugar, porque vamos a decir, este diagnóstico muchas veces lo único que provoca es angustia, es desazón, es tristeza, porque eh, justamente no permite seguir adelante con algunas ilusiones que nos hacemos en cuanto a ciertos conocimientos, pero la pregunta es, ¿qué conocimientos realmente debemos trabajar con nuestros estudiantes? ¿Cuáles son capaces de incorporar, de aprender? No simplemente solo es importante el contenido conceptual, intelectualmente hablando, ¿no? Hay otros saberes, otras prácticas, otros espacios para compartir otro tipo de saberes. Y en ese sentido decía, después nos iremos a dar el debate para decir cuándo es el momento en que el techo dice, bueno, creo que el espacio más pertinente, educativo, escolar, para que transite este sujeto debido a sus necesidades y de acuerdo a lo que la familia y de acuerdo a lo que la normativa, como vamos a ver más adelante, nos presenta, nos orienta, nos va posibilitando, tomamos esa decisión, ¿no? De decir, bueno, creo que lamentablemente, digo, en el peor de los casos y cuando ya todo se pone muy gris en la situación, digamos, crítica, de empezar a hablar con la familia, como decíamos muchas veces con el profe, de poder hacer comprender, acompañar en este proceso, digamos, en que la familia entiende que el mejor lugar para la educación de la persona con discapacidad puede llegar a ser la escuela especial, aunque no sería la mayoría de los casos, ¿no? Y también hay otro modelo, otra posibilidad que siempre trae a la luz la profe Amanda, que dice, ¿y por qué no interactuar, vamos a decir, rotar, por qué no pivotear, diríamos, por usar un término, por qué no compartir los espacios del sujeto de la educación específica, de la escuela especial, en la escuela común? Es decir, poder compartir ambos espacios, ¿no? Que es el modelo que aparece ahora en esta actualidad muy presente, que puede llegar a ser una alternativa, digo, pedagógica para atender la convivencia en la diversidad.
La autora considera que esta capacidad de decir no, les decía, para oponerse a la negación de los límites y a la constante afirmación de la, vamos a decir, tecnificante proceso de socialización, en el sentido de que muchas veces el límite puede llegar a estar, vamos a decir, autopercibido por una negación, ¿no? De parte nuestra, es decir, por un temor de no querer trabajar, de no querer eh, interpelarse en el desafío de construir propuestas que puedan llegar a interpelar, que puedan llegar vamos, a buen puerto, que puedan llegar a sensibilizar, a movilizar a estudiantes con dificultades específicas. ¿No? Es decir, ¿cuántos de nosotros realmente somos capaces de atravesar el desafío de poder elaborar propuestas y planificar actividades que atiendan a la diversidad en el aula de la escuela común, de la educación obligatoria? Esa es la pregunta. Es decir, me voy a limitar por la afirmación de un techo o voy a intentar otros caminos de decirle no a esta, vamos a decir, limitante que, dice la autora, aparece siempre desde el punto de vista social, desde el punto de vista del prejuicio cultural, desde el punto de vista de una alienación, ¿no? Entonces, por lo tanto, este título refleja su preocupación por la falta de capacidad para oponerse a la negación de los límites y la necesidad de decir no en el campo de la pedagogía especial, ¿no? Es muy importante esto. Identificar, decíamos, la temprana dificultad, identificar de manera temprana a una persona que puede llegar a atravesar Profe, una... ¿Sí? ¿Se escucha? tengo una consulta. Diga. En el caso de los niños, o sea, que tienen algún tipo de problemas y los padres no aceptan, porque hay muchos padres que no aceptan que su hijo sea un niño especial, ¿no? ¿Cómo se trabajaría? Y bueno, yo creo que la que está mucho más formada y capacitada para dar esa respuesta son las profe Laura y Amanda, que trabajan, digamos, en su formación como psicopedagoga, pero realmente ya te digo que es un grandísimo desafío. Este es el primer paso para poder entrar al mundo, digamos, de la pedagogía específica desde una mirada interdisciplinar, ¿no? Creo que ahí tiene, la profe la vez pasada comentaba que ella tuvo más de 6 meses, por ejemplo, trabajando con unos tutores que realmente les costaba poder comprender la necesidad de que su hijo iba a estar mejor, digamos, educado o mejor atendido o iba a estar mejor contenido, para ser más concreto, en una escuela especial, y también justamente para poder empezar a tener la conciencia de que es necesario muchas veces saber qué tipo de dificultad, empezar a pensar cuáles son los apoyos, si en el caso que los necesite o no. Digo, es un trabajo muy arduo, dificilísimo, y que nosotros como docentes, primero digo, le voy a dar la palabra a las profes que seguramente van a querer decir algo, pero digo, no podemos diagnosticar. Lo que nosotros podemos hacer es sugerirle a los padres que busquen, vamos a decir, apoyo, que busquen acompañamiento, ayuda o asesoramiento, vamos a decir, una mirada más de, profesional en el campo de otras formaciones, como decía la psicopedagogía, la psicología, es decir, que asesoremos a los padres para que se animen a hacer una interconsulta con los terapeutas. Y esto es muy complejo, pero sí es importante, para no irme del tema y ya darle la palabra a alguna profe que seguro va a querer decir algo, identificar de manera temprana las dificultades específicas es súper importante. Ya vamos a ver por qué, para el desarrollo ulterior de ese sujeto de la educación específica, ¿no? Profes, no sé si quieren hacer algún aporte respecto a este tema, pero bueno, es muy complejo, ¿no? Acompañar a las familias. No sé si están por ahí. Sí, sí, como vos decías y como yo por ahí comenté la otra vez, es complejo, hay que tener paciencia.
Creo que el trabajo en equipo y en conjunto es lo primordial. Y bueno, como bien vos decías, Nicolás, que la detección temprana es importante. Como docentes no podemos diagnosticar, pero sí podemos sugerir, ¿sí? Y esa sugerencia, esa interconsulta, ayuda y mucho, ¿no? Porque quiere decir que es un docente que está observando, que está mirando, que está mirando todo su grupo de clase, a sus subjetividades, está mirando todas las necesidades. Y eso es importante, ¿sí? Valorable de parte del docente, ¿sí? Entonces, bueno, ya al sugerir esta interconsulta también da pie a una apertura, ¿sí? De poder trabajar en equipo y de apoyar a la familia en todo lo que sea necesario de lo que pueda llegar a venir. Creo que eso es fundamental. Sí, Eh, sí, sin duda. Sí, gracias, profe, pero digo, también es importante No, que... porque en mi caso particular yo consulto, ¿no? Porque yo doy clases particulares hace Ajá, 4 años y tengo un nene de quinto grado que si bien ha ido pasando de grado porque no sabe leer, no sabe sumar, no sabe restar, y yo le comenté a la madre, o sea, me pareció raro que lo hagan pasar eh, y no lo hayan mandado nunca a un psicólogo, a un neurólogo. Eh, pero bueno, también es una madre como muy negada, que no, que él es así porque fue año de pandemia y que sí, la como que pandemia vino, me como decíamos parece en medio clase, a raro. agravar muchísimo la situación, agudizar muchas situaciones porque la pantalla en exceso es muy dañina y mucho más antes de los 2 años, como dicen los teóricos neurocientíficos que se dedican a estudiar el tema. Pero lo importante de ayudar y acompañar de manera temprana tiene que ver porque si nosotros podemos sugerir, como decía la profe, eh, identificar una dificultad en una edad temprana, se pueden implementar intervenciones y estrategias de apoyo que sirvan de manera ulterior, de forma posterior, en el desarrollo educativo, tanto en la juventud, en la adolescencia como en la adultez, a esta persona para poder aprender, vamos a decir, conocimientos prácticas que le permitan de manera alternativa poder superar y encontrar una mejor calidad de vida. Si yo vivo negando la dificultad, no busco los apoyos y las estrategias necesarias para que estos problemas no se agraven, porque si yo no los trato, lo que produce es que cada vez se va, digamos, agravando más porque el niño biológicamente se sigue desarrollando, pero a nivel intelectual en algunos casos, o si, vamos a decir, eh, en otras instancias, justamente perjudica, oye bebé, perjudica, digamos, el desarrollo ulterior de esta persona, ¿no? Esto puede prevenirse o puede trabajarse y puede superarse si lo hacemos con identificación temprana, ¿no? Una persona que tiene dificultades va a estar y que se preocupa por esa situación, está más acompañada, asesorada por profesionales, distintos terapeutas, puede tener una mejor calidad de vida en el futuro dado que ha, vamos a decir, afrontado la situación, ha aceptado la dificultad y acompaña mucho mejor frente a los problemas emocionales, el fracaso escolar, es decir, mientras antes se identifique y se reconozca la dificultad, es mucho mejor porque esto condiciona el desarrollo futuro a nivel escolar y social de la persona, digamos, afectada, ¿no? En ese sentido. Si es que queremos hablar de alguna afección y no de una condición para hablar con más pertinencia, ¿no? Para no perder tiempo, sigo avanzando sobre este concepto que es muy importante que ustedes lo tengan presente a la hora de planificar, lo tengan presente a la hora de hablar de necesidades especiales, que a mí me parece un poco erróneo esta idea de hablar de especial. Sí, vuelvo a repetir por enésima vez la importancia de hablar de necesidades específicas, de pedagogías específicas. Cada sujeto tiene dificultades y necesidades particulares que deben ser abordadas de manera
particular, peculiar, para promover y seguir acompañando su desarrollo integral, ¿no? Bio, psico, espiritual en ese sentido. Y las necesidades específicas pueden ser entendidas en diversidad de condiciones, ¿no? Afectar a personas, digo afectar entre comillas, pueden estar presentes en personas de manera muy diferente, ¿no? Una persona con discapacidad visual, otra persona, digamos, con discapacidad motora, otra persona, digamos, con dificultad, discapacidad intelectual, digo, de acuerdo a esta necesidad específica es que es importante su identificación temprana para poder llevar cuanto antes los apoyos específicos necesarios, ¿no? También las adecuaciones individuales, esta necesidad específica permite identificar qué adaptaciones o qué apoyos individuales son necesarios para que una persona pueda acceder al mismo nivel o que pueda buscar avanzar. Porque digo, a decir acceder al mismo nivel inclusive es contradictorio, porque todos los niños y niñas tienen tiempos de aprendizaje distintos para diferentes contenidos. Algunos aprenden antes, otros más, vamos a decir, relegado en el tiempo, otros, digo, se van consolidando y afianzando en ciertos contenidos, conocimientos, prácticas, destrezas o habilidades, y la participación en las actividades que tengan, vamos a decir, una adaptación específica es importante porque permite trabajar esa dificultad de manera puntual, ¿no? Y la equidad y el acceso, es decir, planificar con una diversa currícula que atienda, como decía la profe recién, el grupo clase de manera equitativa también es súper importante, es decir, planificar en equipo, con la seño del aula, entre la maestra especial, el maestro integrador en el mejor de los casos, pedir asesoramiento o trabajar en comunicación con las terapias de apoyo. Yo les contaba que el maestro que tiene mi hijo, Cefe, siempre está en comunicación para trabajar objetivos comunes con la fono, en comunicación con la psicóloga, en algunas, vamos a decir, en refuerzos positivos de sus hábitos, también está en comunicación para el tema de la grafomotricidad fina, con la psicomotricista, digo, si bien cada vez se va especificando más la tarea de un maestro que acompaña a una persona con dificultad específica o con discapacidad dentro del aula, ustedes como futuros maestros no pueden desconocer esta necesidad, esta realidad, y es algo que interpela nuestro presente desde el punto de vista, decía, ético, político, epistemológico, cultural y social. ¿Está bien? Por eso la importancia de empezar a pensar que es necesario planificar de acuerdo a las necesidades específicas que presentan, como decía la profe, nuestro grupo clase, ¿no? Y ya vamos a ver en el próximo encuentro, que vamos a trabajar un poquito más temprano, les aviso, tipo 8 menos cuarto, digamos 19:45, para no terminar tan tarde y porque tenemos también que trabajar muchos más contenidos que me preocupa, digamos, poder por lo menos hablarlos, dejarlos registrados en esta presentación que humildemente vengo a hacer, ¿no? Entonces, también la importancia de que ustedes, aparte de esas necesidades específicas, conozcan el derecho, la legislación vigente para trabajar desde un enfoque social y de derecho es muy importante. Ustedes vieron que en la carpeta del eje 1 tienen toda la normativa que ya vamos a desagregar de manera específica en el próximo encuentro y en la próxima reunión, que es vamos a decir, la segunda parte que hace a la bibliografía, si ustedes quieren, de este eje 1, ¿no? Entonces, entrando un poco en la clasificación histórica de los modelos y paradigmas, y de manera muy general hablando, porque ustedes, dentro de la bibliografía que trabaja la evolución histórica de los modelos de la pedagogía específica, de la educación especial, es bastante detallada, ¿no? Tienen un texto de, no me acuerdo, el autor siempre me olvido, el francés que empieza a analizar, a pensar, que vamos a decir, recupera las maneras en que se trabajaba la concepción en la antigüedad, ¿no? En el antaño, como también la evolución pasando por cada uno de los modelos con sus autores específicos que
de alguna manera ustedes tienen que revisar en la lectura de la bibliografía para dar cuenta de estos cambios a nivel histórico que muestran los distintos modelos que a lo largo, digamos, de los siglos se han ido desarrollando, ¿no? Entonces podemos decir que estos diferentes modelos que enfocan a la educación específica de manera diferente a lo largo de la historia han moldeado la forma en que se aborda la enseñanza, ¿no? Es decir, en muchas carreras se dice por ahí, en la actualidad, que siguen haciendo hincapié en sus planes de estudios con un modelo médico, con un modelo, vamos a decir, biologicista, y no con un modelo social, es decir, haciendo hincapié en la mitad del vaso lleno, haciendo, o vamos a decir, prestando atención a aquellas dificultades e imposibilidades que médica y de manera biológica presenta el sujeto y no mirando la mitad del vaso lleno, haciendo hincapié en aquellos aspectos que sí puede desarrollar un sujeto con dificultades específicas o con una persona con condiciones particulares, ¿no? Hay un modelo, digamos, previo al modelo médico que es un modelo, yo digo, retrógrado, sumamente animal y poco humanista, que ustedes lo van a leer ahí en la bibliografía, pero para hacer un reconocimiento de los modelos más conocidos a lo largo de la historia, tenemos que mirar el modelo médico que, si bien comienza mucho antes del siglo XIX, tiene como su auge en el siglo XIX y principios del siglo XX, y enfoca la discapacidad principalmente como un defecto, una enfermedad, ¿no? Vamos a decir, una ausencia, una falta, una dificultad estructurante, ¿no? Entonces, que esa persona necesita un tratamiento médico y los profesionales de la salud son los encargados, quienes dominaban el campo, de trabajar, de curar, de interactuar, de poder, entre comillas, digo, corregir esa deficiencia. Todavía hay muchos profesionales en el campo de la educación especial que lamentablemente tienen un dejo, digamos, un halo o vamos a decir, un sedimento muy vigente de este modelo que lamentablemente, para mi humilde punto de vista, es un poco, vamos a decir, ya en desuso, o mejor dicho, para ser más claro, eh, obsoleto, ¿no? El modelo médico, si bien todavía tiene vamos a decir, sus vestigios en la actualidad vigente, en las prácticas educativas en general, es un tanto obsoleto eh, porque se quiere justamente abordar una dificultad como si fuera una enfermedad irrevocable, vamos a decir, insuperable, como si fuera una ausencia, una falta, eh, justamente que no va a poder revertirse nunca, digo yo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que trabajan esta mirada? ¿Quiénes son los protagonistas de este modelo, por decirlo de manera muy amplia y sintética? Son los profesionales del campo de la salud, sobre todo los médicos y quienes se vean, vamos a decir, solamente de manera aislada dentro del campo de las ciencias de la salud. Inclusive podemos hablar de un fonoaudiólogo, de una fonoaudióloga, que también se mire de manera biológica la evolución o el trabajo pedagógico con un estudiante, digamos, un sujeto de educación específica, está bien, es decir, aquellos profesionales que solamente hacen hincapié en un aspecto biológico del desarrollo de la evolución intelectual y corporal de los estudiantes, ¿no? Y las prácticas que se llevan adelante, que se llevaban adelante y todavía en algunos espacios siguen vigentes, son las instituciones cerradas de servicios médicos exclusivos, a trabajar la atención permanente a esta enfermedad y con escaso énfasis en la educación formal, es decir, prácticamente, como bien dice el concepto, no podían ser parte de los espacios escolares del sistema educativo obligatorio formal, ¿no? Por decirlo rápidamente y desde una mirada de la docencia en la educación primaria, en el nivel primario. Entonces,
se mira, vamos a decir, muchas veces se limitaba a la institución cerrada al tratamiento de lo que vendría a ser una asistencia específica, ¿no? Un asistencialismo con escaso énfasis en, un, en, una concepción humana de derecho para formar parte de los espacios comunes de la sociedad, ¿no? Y las personas con discapacidad justamente eran y son segregadas y aisladas muchas veces, ¿no? Muchas veces son ocultadas, muchas veces aquellas personas que tienen una discapacidad severa generalmente nunca llegan a ser parte, lamentablemente, de la escuela común o de la escuela común, digo entre comillas, en los espacios de la convivencia social e institucional, vamos a decir, común en el sentido de que cualquier sujeto de derecho de esta Argentina, de esta provincia de San Luis, puede llegar a ser parte si realmente se lo propone, ¿no? Es decir, hay mucho, está teñido esta situación de segregamiento y de aislamiento por, vamos a decir, por vergüenza, por desconocimiento, por miedo, por falta justamente de, vamos a decir, como decía la compañera recién que preguntaba, de la falta de aceptación de la dificultad y de la condición, ¿no? Después, en el tiempo, rápidamente, de manera coexistente, digo yo, de manera compartida. ¿Por qué? Porque los modelos y paradigmas no son excluyentes, en el sentido, digo, de que coexisten a lo largo del tiempo. Porque ustedes verán, vamos a decir, el modelo médico todavía sigue vigente en algunas instituciones o en algunos profesionales, ya sea del campo de la salud, de la educación, hasta la actualidad. Entonces, es decir, a lo largo de esa línea de tiempo del desarrollo de la evolución histórica, presentan esta característica de que comparten ciertos espacios y algunos aspectos también y características. Como decíamos recién, fíjense en ustedes, el modelo médico, las personas eran segregadas, no está muy lejos del modelo de la prescindencia, a donde la sociedad, las instituciones, vamos a decir, lo que significa el estado de derecho de una persona con discapacidad se veía atravesado o se vio, vamos a decir, perjudicado por esta mirada de la prescindencia, de decir, no nos hacen falta, no los necesitamos para construir una sociedad, vamos a decir, como un modelo ideal de la perfección, que justamente es el defecto al que no debemos caer, digamos, es la mirada del modelo ideal de sociedad a donde no haya lugar para la diferencia, a donde no haya lugar para las personas distintas, para las personas con diversidad funcional, las personas con condiciones particulares, con dificultades específicas de aprendizaje. Como está acá la imagen del filtro del colador, es una mirada selectiva, una mirada que aísla, como decíamos recién, una mirada que prescinde de ciertos sujetos. No nos hacen falta para compartir nuestros espacios, para compartir las escuelas, para ser, digamos, parte vigente y cotidiana de los distintos encuentros a nivel social, institucional y cultural que lleva adelante las comunidades sociales, ¿no? Entonces, el paradigma de la prescindencia, básicamente decirlo, ya vamos a ver en otra clase también subsiguiente la diferencia entre la inclusión, la integración y la exclusión, pero este modelo de buenas a primeras habla de, o mejor dicho, por defecto plantea la exclusión y la selección de las personas, ¿no? Con necesidades especiales, específicas, en el campo de la educación convencional, ¿no? Y se plantea que es necesario segregarlos porque dificultan el desarrollo y, vamos a decir, molestan a lo que significa la vida institucional, lo que significa, digamos, la práctica educativa en la normalidad, como se decía antes, ¿no? ¿Qué es la normalidad realmente? Es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los anormales?
¿Vale la pena hacerse esa pregunta? ¿Epistemológicamente es correcto? Entonces este paradigma selectivo de la prescindencia que a los anormales, entre comillas digo, a los locos, a los discapacitados, digo locos a propósito, con la palabra despectivamente hablando, para que vean cómo los designaban, cómo los denominaban, cómo los clasificaban y los excluían, ¿no? Entonces este modelo de la prescindencia está vinculado también al modelo médico que aborda o intenta quedarse vigente en ciertas prácticas educativas escolares, ¿no? También de manera coexistente un paradigma, modelo de rehabilitación en combinación con un modelo psicológico, esto de decir, eh, justamente de manera, decía recién, donde los paradigmas se van compartiendo ciertas características y de manera coexistente en la evolución, en el tiempo de cada una de estas miradas y apreciaciones, es que este enfoque se centra en la recuperación de habilidades, ¿no? Entonces quiere hacer asistencia para aquellos que tienen capacidades limitadas para poder vamos a decir, intentar rehabilitar, mejorar el desarrollo, las capacidades, tanto a nivel motriz, corporal como intelectual, de las personas que presentan dificultades, ¿no? Y sobre todo este modelo psicológico de lo que es el test, digamos, de la inteligencia, ¿no? Esto de decir, de acuerdo al desarrollo biológico que tiene una persona, a nivel, digamos, del tiempo, ¿no? Biológicamente hablando, tiene que presentar ciertas características de resolución psicológica, ¿no? Con el test que todos conocemos, ¿no? Que ya lo vamos a trabajar específicamente en una clase, que es la medición, digamos, entre comillas, tradicional que se hizo bajo este modelo de la inteligencia de las personas, ¿no? Ya vamos a conocer de manera más detallada. Este modelo que intenta, digamos, indicar quiénes son psicológicamente aptos de acuerdo a su desarrollo biológico, vamos a decir, en correspondencia con su desarrollo intelectual, eh, tiene que ver sobre todo con la primera mitad del siglo XX y se interpretaba a través de los lentes de, como bien digo, de la psicología, en clasificar la inteligencia y categorizar a los estudiantes, ¿no? Hay un test muy conocido que se utiliza para medir la inteligencia de las personas, que vuelvo a repetir, ya lo vamos a trabajar en otra clase más adelante, vamos a explicar cuál era la fórmula en la que se medía psicológicamente la inteligencia de las personas. Y las prácticas de este modelo de rehabilitación también se trabajaban en instituciones cerradas o en espacios, vamos a decir, institucionales específicos para atender estas capacidades limitadas de las personas desde el punto de vista, repito, tanto psicológico como corporal, como motriz, para el traslado. Es decir, las prácticas se establecieron justamente en las escuelas especializadas, tanto a nivel psicológico como a nivel pedagógico, y se diseñaron currículos adaptados en diferentes niveles de capacidad. Ustedes ya van a ver como a lo largo de la historia ha habido una evolución justamente, y también este modelo no deja de ser selectivo, no deja de ser exclusor, porque plantea el tratamiento diferenciado de personas con, vamos a decir, capacidades limitadas, ¿está bien? Si bien se entiende que existen instituciones específicas que se dedican al tratamiento de la rehabilitación, en el caso de, digamos, las dificultades motrices, por decirlo rápidamente, está bien, no deja de ser un modelo selectivo, no deja de ser un modelo segregador y también en parte comparte la característica de exclusión del modelo médico, ¿no? Es decir, bueno, o de más que de exclusión, de un andarivel, de, vamos a decir, un trayecto, de un camino a desandar de manera diferenciada, de manera distinguida, ¿no? Y no compartir ciertos espacios donde también puedan convivir y coexistir, digamos, esta diversidad que de pronto muestra
que si bien se puede llegar a tener en claro la necesidad de trabajar con personas en instituciones específicas para los apoyos externos, que esto está sobreentendido, sobre todo cuando hay personas que tienen dificultades motrices, aquí es cuando entra a calar en lo pedagógico y en lo educativo la escuela especial, es decir, hasta qué punto este niño, esta niña, por su capacidad limitada, no tiene que ir directamente a la institución escuela especial, específicamente hablando, con un currículum adaptado que, vamos a decir, atienda su capacidad limitada de manera más integrada, de manera, vamos a decir, mucho más, vamos a decir, enfocada en este tratamiento del desarrollo de la rehabilitación de la capacidad limitada, por decirlo rápidamente, ¿no? Y vuelvo a repetir, no deja de tener una fuerte tendencia a la segregación y a la selectividad, a la clasificación. Después, en el tiempo, el paradigma o modelo de la autonomía personal, esto promueve, es el comienzo de la mirada, digamos, social y de derecho para las personas con discapacidad, a donde se empiezan vamos a decir, a tener la necesidad de poderla sentir parte de nuestro contexto social y cultural, de los distintos espacios que se comparten en la vida cotidiana, ¿no? Si bien sigue habiendo, vamos a decir, en cierto sentido, una negación a los trayectos compartidos, unívocos, en el sentido de decir, de poder ser parte de las instituciones comunes, hay una promoción muy fuerte sobre la inclusión en lugar de la segregación. El paradigma de la autonomía personal desarrolla la independencia de la persona con dificultad y toma la decisión de esta persona con discapacidad, enfatizando en su autogestión, en el empoderamiento, es decir, en lo que sí puede desarrollar o con lo que sí puede hacer, lo que sí puede lograr potencialmente hablando esta persona. Y aquí aparece el modelo social en la segunda mitad del siglo XX, centrándose en la discapacidad o la dificultad como un fenómeno social, está bien, donde la diversidad funcional no es solamente médica o biológica, sino que este modelo argumenta que la discapacidad surge de la interacción entre las personas y en un entorno que no está diseñado, como dice la autora española Pilar Arnaiz Sánchez, que la van a ver a lo largo, digamos, de la materia, que dice que el contexto no está preparado ni diseñado para trabajar la convivencia en la diversidad. Y aquí tener el cuidado justamente de no recaer, digamos, de no incurrir en el error de que la persona con diversidad o que presenta algún tipo de diversidad tiene que transitar otros andariveles curriculares, otras adaptaciones, digamos, específicas o ajustes razonables. Y aquí lo importante también para recalcar de este modelo de autonomía personal, digamos, desarrollo individual, tiene que ver justamente con que hace hincapié en la voluntad, en la buena, positiva voluntad de la persona que desde su autogestión se esfuerza por seguir, vamos a decir, mejorando y seguir desarrollándose buscando apoyos específicos que acompañen el desarrollo integral para la formación de la vida adulta de la mejor forma, ¿no? Es decir, el empoderamiento todavía no está en el sujeto de derecho ni en las leyes, ni en los contextos, como dice Arnaiz Sánchez, sino que está en el sujeto que intenta con esfuerzo y con su diversidad ser parte de los contextos inclusivos, digo entre comillas, de los distintos espacios educativos, ¿no? Como decía, la promoción de la inclusión empieza a aparecer en la historia y en lugar de la segregación empiezan vamos a decir, a aparecer en estos últimos 20, 25 años la necesidad de empezar a estudiar a la diversidad como un elemento enriquecedor, empezar a mirar la capacidad como una diferencia que enriquece y no que enriquece la formación profesional, enriquece la manera de enseñar del docente
y no que la limita, sino que nos desafía a seguir creciendo frente a esta, vamos a decir, manera específica y particular de enseñar de acuerdo a cómo aprende nuestro estudiante, ¿no? Y esto ayuda, empieza a tomar fuerza para en estos también últimos años empezar a eliminar los prejuicios, empezar a eliminar las barreras físicas, las barreras institucionales, las barreras políticas. Ya vamos a ver que esto es contenido de la unidad 3, pero es muy importante porque la eliminación de barreras de todo tipo, ideológico, cultural, físico, social, institucional, legal, etcétera, es sumamente importante para poder seguir sosteniendo un modelo de convivencia en la diversidad funcional desde el Estado de Derecho, ¿no? Que es muy importante. Y el objetivo para este modelo de la autonomía personal es adaptar el entorno educativo y no, y aquí hay una gran diferencia que quiero que ustedes presten atención, porque el objetivo del paradigma de la autonomía personal, a donde recae toda la responsabilidad en la persona discapacitada para que autónomamente haga los esfuerzos de visibilizarse, buscar los apoyos que le permitan desarrollar una mejor calidad de vida ulterior, no interpela a los contextos o a las escuelas o a la formación, en nuestro caso de un docente, para poder incluir, sino que el objetivo es adaptar el entorno educativo y fomentar la participación en la comunidad. Es decir, empieza a aparecer la inclusión escolar, la práctica de inclusión escolar, dado que la integración es donde característicamente es el sujeto de la educación específica el que se tiene que adecuar al entorno. En cambio, en las prácticas escolares de inclusión educativa es la comunidad profesional, institucional, la que debe generar dispositivos de adecuación para adaptar el entorno educativo a las necesidades específicas del aprendizaje. Es decir, rápido, lo vamos a retomar, pero lo repito. Cuando hay integración, cuando hay conceptualmente una integración educativa, pedagógica, es cuando se entiende que se busca que el estudiante con sujeto, digamos, de persona con discapacidad o dificultad específica se adecue al entorno. Cuando se intenta promocionar la inclusión escolar es cuando es el contexto de la comunidad profesional y el entorno en general que debe generar adaptaciones, debe generar adecuaciones suficientes para poder permitirle el tránsito en el nivel curricular y de la vida cotidiana a los sujetos con diversidad funcional, con discapacidad, para poder transitar las instituciones educativas. Eso es una diferencia que conceptualmente tiene que quedar bien clara, porque no es lo mismo hablar de inclusión que hablar de integración escolar. Entonces, ya yendo hacia este concepto de diversidad funcional, que en la educación, en las pedagogías específicas, es un enfoque inclusivo, es un enfoque que, vamos a decir, viene les voy a contar rápidamente una historia, no quiero, digamos, extenderme mucho, pero en el 2017 hubo un congreso a nivel internacional donde académicos, pensadores, intelectuales, está bien, que presentan dificultades específicas de aprendizaje, algunos profesionales con dislexia, otros con neurodivergencia, etcétera, académicos de alto, digamos, reconocimiento, se juntan en un foro mundial y empiezan vamos a decir, a interpelar el concepto de discapacidad y empiezan a criticarlo, a pensarlo, a reflexionarlo y dicen, no está bien hablar de discapacidad. Hablar de discapacidad es hacer hincapié en la ausencia, en este prefijo de dis, que quiere decir la falta, ¿no? Que quiere decir que hay algo que no está. Entonces empezaron vamos a decir, a pensar sobre cuál sería la mejor manera de referirse a los sujetos, a los ciudadanos, las personas, y ellos encontraron, entre otras propuestas, la idea conceptual de referirse a los sujetos
vamos a decir, eh, pedagogías específicas, los sujetos de la educación específica, no hablar de discapacidad, que era algo despectivo, era algo feo, vamos a decir, que siempre quedaba como a contrapelo, que no acompañaba, ¿no? En este modelo que iba gestándose de inclusión de derecho social y educativo de las personas justamente con discapacidad, acuñaron el concepto de diversidad funcional, que luego fue desarrollado mucho más por este autor eh, José Sánchez, y se desarrolló como una alternativa al término de discapacidad, como bien digo, con el objetivo de enfocar la atención en la variabilidad de las capacidades humanas. Todos somos diversos funcionales, dice el autor en algún punto, porque todos variamos en nuestras capacidades, aprendemos, desarrollamos habilidades a lo largo de nuestra trayectoria escolar, de nuestra trayectoria biográfica, y todos somos diversamente funcional. Algunos tienen dificultades para aprender más ciertas áreas del conocimiento que otros, ¿no? Independientemente de sus diferencias funcionales, para incluir a todas las personas. Es decir, se intentaba no hablar más de discapacidad y hablar de diversidad funcional. Pero sucedió que a lo largo del tiempo este concepto, que parecía venir a embelecar, a embellecer, digo yo, la manera en que nos referimos a las personas con dificultades, con condiciones en particular, lo que sucedió fue que desde el punto de vista político, no hace muchos años atrás, desde el punto de vista jurídico y normativo, las obras sociales empezaron a renegar de ciertas concepciones, y las personas que no se autodenominaban como discapacitadas y que no presentaban un certificado único de discapacidad, tal sucede esto en la actualidad, no tienen la cobertura de las terapias de apoyo, digamos, y complementarios. Es decir, para llevarlo a un ejemplo concreto, un niño que tiene autismo, un niño que tiene Asperger, eh, si no se autodenomina, la familia no lo reconoce como discapacitado con un certificado único y no lo hace los trámites para conseguir este certificado, no puede la obra social reconocerle la cobertura de todas las terapias. Es decir, el primer paso para poder trabajar de manera interdisciplinaria frente a la diferencia, frente a la diversidad funcional, es autodenominarse discapacitado. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque las obras sociales, si vos no sos discapacitado, no te cubren vamos a decir, las terapias en todo sentido, digo, ya sea de psicopedagogía, psicología, a no ser que vos las quieras pagar de manera, vamos a decir, particular, pero ¿quién va a poder cubrir un trabajador, un asalariado, una persona laburante de clase media, como me pasa a mí, que mi hijo hace 4 terapias? ¿Quién va a poder cubrir, digamos, a nivel económico y poder financiar sin haber tenido este certificado único de discapacidad? Entonces, la realidad política y jurídica del contexto social, cultural, que atraviesan las personas con diversidad funcional, es tener que autodenominarse discapacitado, porque si uno no tiene ese certificado, lamentablemente la obra social, en el mejor de los casos, porque hay obras sociales que ni siquiera cumplen, inclusive digo, teniendo el certificado único de discapacidad. Entonces, este autor y otros defensores del concepto de diversidad funcional promueven esta perspectiva, que considera que las diferencias en las capacidades no deben ser vistas únicamente como deficiencias o limitaciones, sino como aspectos de la diversidad del amplio espectro, digamos, que tienen las personas en general, no los seres humanos. Es decir, que las considera como enriquecedoras. Las diferencias en las capacidades no deben ser vistas únicamente como deficiencias o limitaciones. Al contrario, decimos, deben ser vistas como que nos permiten enriquecer la posibilidad de desarrollar y de diversificar distintas propuestas de enseñanza, en nuestro caso como docentes, y también para poder poner en valor distintos aspectos de la diversidad humana que requieran ajustes en el entorno
en el contexto institucional, social y cultural para permitir una participación más plena, más igualitaria a la luz de las normativas dentro de, digamos, lo que significa el sujeto de derecho en esta perspectiva, digamos, social del modelo que intenta trabajarse en la actualidad, ¿no? Y que va teniendo, digamos, como sus distintos matices, porque bien digo, no todas las escuelas trabajan de la misma manera, no todas las escuelas han desarrollado un dispositivo de trabajo interdisciplinar, pero créanme que cada persona es funcionalmente diverso en cierto sentido porque sus capacidades no deben ser vistas como limitaciones, como deficiencias, sino como posibilidades enriquecedoras de poder entender la enseñanza para la diversidad humana que necesitamos desarrollar como futuros docentes. ¿Está bien? Entonces, la inclusión educativa implica crear entornos que respondan a las necesidades de todos los estudiantes, considerando su diversidad funcional, su, vamos a decir, diferencia, su necesidad particular, su necesidad específica. La relación entre la convivencia y la inclusión es sumamente importante porque la convivencia en la diversidad puede ser vista como un paso intermedio para emprender camino hacia la inclusión social completa, ¿no? En los distintos niveles, en los distintos escenarios, en los distintos espacios de la vida social, de la vida cotidiana. Establecer una base sólida de respeto y de comprensión puede facilitar la transición justamente hacia la comprensión de una inclusión más profunda y efectiva. Pero ojo, que vamos a tener que seguir hablando de discapacidad y vamos a tener que seguir, vamos a decir, necesitando en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, ese certificado único de discapacidad para que haya un reconocimiento a la cobertura por la, vamos a decir, por ese tratamiento, esa terapia de apoyo necesario para cuidar la atención temprana y el desarrollo ulterior en la calidad de vida del sujeto de la educación específica es real. Es decir, el concepto de diversidad funcional se diluye frente a esta realidad normativa y jurídica que es desde la política, lamentablemente, de la realidad de la normativa política actual y obviamente, como bien decía, en gran parte de las obras sociales o de las instituciones de salud, nos obligan, entre comillas, digo, a ejercer, ¿no? Es decir, a seguir hablando de personas con discapacidad y seguir teniendo la necesidad imperiosa, ¿no? Esta necesidad, vamos a decir, fundamental de sugerirles a los niños y a las niñas que llegan con dificultades específicas o con algunas condiciones en particularidad a tramitar sus certificados únicos de discapacidad para ver si la obra social que están en la actualidad, ustedes saben de lo que es la ley de emergencia en discapacidad, como se ha visto, como está muy vigente esta causa de las coimas que han jugado con las coberturas y con el financiamiento para las coberturas de las personas que necesitan atención específica, ¿no? Entonces digo, en ese sentido, lamentablemente vamos a tener que seguir hablando de, en vez de diversidad funcional, de discapacidad y de tener presente que es necesario que nuestros estudiantes muchas veces tramiten ese certificado único de discapacidad como un aspecto a sugerir a la familia para que pueda tener otro tipo de apoyos y de atención, ¿no? La convivencia positiva y respetuosa ayuda a construir una cultura de aceptación que es fundamental para la inclusión y sí, las personas aprenden a convivir y ¿qué aprenden? Es la pregunta que nos hacíamos en la clase pasada, ¿no? A respetar las diferencias, a convivir y a enriquecerse a partir de vamos a decir, las capacidades que entre ellos muchas veces van complementando o los talentos y potenciales distintos que van apareciendo en las realidades de nuestros grupos aula, que también es importante siempre para adoptar prácticas de enseñanza inclusivas, ¿no? Debemos prepararnos para la tarea de inclusión, es un grandísimo desafío para la inclusión escolar, fomentar la convivencia en la diversidad
ayuda a preparar a los individuos, a los sujetos y a las comunidades para adoptar estas prácticas educativas inclusivas y para desarrollar la conciencia y la convivencia y el respeto por la diversidad como componentes claves para lograr una inclusión efectiva, para que no quede solamente en el plano del discurso y para que cada escuela cada día pueda ir trabajando un dispositivo, mejorando digamos, el trabajo en equipo al interior de las aulas, de las maestras, de sus colaboradores, de los equipos, digamos, interdisciplinarios que pueden llegar a atender la situación, vamos a decir, de un sujeto con necesidades específicas dentro del plano pedagógico, ¿no? Entonces, la convivencia en la diversidad es un aspecto, un desafío como aspecto importantísimo que contribuye al proceso, pero la inclusión implica un compromiso nuestro como profesionales. Si nosotros nos olvidamos, la invisibilizamos, le hacemos el ojo, la vista gorda y no trabajamos con equidad y igualdad, la participación plena de ambos conceptos, esto de poder participar de manera plena o posibilitar la participación plena en prácticas inclusivas para la convivencia en la diversidad, es muy difícil que la realidad educativa en sus prácticas escolares cotidianas lo vaya forjando, las vaya construyendo. Obviamente que es un discurso muy utópico y muy romántico el mío, pero sumamente amoroso y necesario para seguir adelante desarrollando este enfoque modelo social y de Estado de Derecho de todos y todas las personas, no solamente de aquellos que atraviesan una situación de discapacidad, ¿no? Para ir terminando, y vamos a retomar la próxima clase porque tengo que irme a atender, digamos, otras actividades, sepan disculpar. Vamos a trabajar esta idea, concepto, palabra que del eje 1 lo vamos a trabajar en profundidad en el eje 3, pero aquí sí los voy presentando de manera gráfica para que ustedes también lo puedan ir como previamente pensando, reflexionando, preguntándose, ¿no? Las adaptaciones curriculares son herramientas fundamentales para atender la diversidad funcional, permitiendo ajustar la enseñanza a necesidades específicas de cada estudiante. Vamos a ver conceptualmente, ¿no? Porque podrían tomarse como sinónimo si hay alguna diferencia entre la adaptación y la adecuación. ¿Quiénes son los que hacen las adaptaciones y quiénes son o quiénes deberían realizar las adecuaciones? Entonces, fíjense aquí ustedes en el gráfico cómo podemos entender rápidamente la diferencia de lo que significa la justicia social en el Estado de Derecho de las personas, en su diversidad, ¿no? Que la igualdad muchas veces, eh, vamos a decir, no es justa, porque si le damos lo mismo a todos, no le estamos dando lo que necesita cada uno para poder desarrollarse de la mejor manera. Tal vez un estudiante necesita, vamos a decir, trabajar en profundidad otros aspectos, porque si yo de manera homogénea presento una propuesta igualitaria para toda mi clase, sin respetar sus condiciones particulares, sus necesidades específicas, puedo incurrir justamente en este error de que no estoy atendiendo su necesidad específica, ¿no? O mejor dicho, no estoy atendiendo su manera de aprender en particular, ¿no? Su potencialidad, sus talentos. Si yo trabajo la equidad dentro de mis propuestas de enseñanza, fíjense ustedes que yo le doy lo que necesita cada uno para que queden todos prácticamente en igualdad de oportunidades, dice la ley, ya vamos a ver si es realmente así, y le posibilito equitativamente que todos tengan el mismo punto de partida, que todos puedan desarrollarse frente a los desafíos de las trayectorias educativas escolares de la misma forma. Pero, concretamente, digo, lo que debería, más que dentro de la equidad, hacernos pensar, lo que debería movilizarnos y empezar a interpelarnos, a empezar
a hacernos pensar, digo yo, valga la redundancia, es esta necesidad de que todos puedan ver sin la cerca el partido de fútbol, es decir, que todos sean respetados en su diferencia. ¿Está bien? Más allá de que el trabajo con la equidad en el aula es sumamente necesario, porque es importantísimo desde la pedagogía específica a acercar la propuesta, vamos a decir, con el ajuste razonable, con esa adecuación a la manera en que mi estudiante con dificultades aprende, también no debemos olvidarnos del plano de la justicia, es decir, ¿por qué ponemos una barrera que puede perjudicar el desarrollo? ¿Por qué no abrimos la puerta para que esas diferencias dentro del desarrollo de la equidad puedan ser valoradas como una riqueza, como, vamos a decir, una manera distinta de entender qué cosas aprender, qué contenidos, qué prácticas, qué saberes incorporar dentro de la práctica educativa? Queda mucho por decir, pero lamentablemente yo estoy, digamos, ya pasado de la hora. Quería agradecerles por quedarse hasta este horario y concretamente decirles que sigan mirando las diapositivas en el aula, digamos, de formación, esto es nuestra aula virtual, y vamos a seguir retomando estos contenidos en los próximos encuentros de teoría, ¿no? Que son importantes. Les pido que vayan leyendo el trabajo práctico 1, que vayan mirando las consignas, que si tienen alguna duda que no dejen de preguntarnos, no dejen de escribirnos. Y desde ya muchas gracias porque pensaba terminar hace rato, pero no lo logré, así que bueno, siempre soy bastante larguero, es una de las dificultades que tengo, pero bueno, creo que es importante que desarrollemos de manera detallada algunas de las ideas que hacen a este primer, vamos a decir, paso, que es empezar a mirar la historia de la pedagogía específica y los conceptos que vamos a decir, la circundan, que la sostienen, que es necesario conocer para poder entenderla de manera más integral, ¿no? Así que bueno, gracias por la espera, el detalle. Yo voy a dejar de presentar pantalla aquí. No sé si hay alguna pregunta, pero les agradezco que se hayan quedado. Cualquier cosita, estamos a la escucha. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Gracias por la paciencia. Hay mucho más para decir, no los quiero asustar, pero bueno, era importante arrancar con, vamos a decir, de manera concreta y contundente esta primera parte para que vean que, para que se movilicen, para que den cuenta de que es importante empezar a construir ese perfil, vamos a decir, dentro de la subjetividad docente que nos interpela a un posicionamiento ético, político, sobre cómo debemos o qué creen ustedes que es la mejor manera de concebir la pedagogía específica, la pedagogía especial como futuros docentes de nivel primario. Así que bueno, muchas gracias, quedamos a la escucha, les agradezco. Que anden bien, profe, no sé si quieren... Profe, disculpe, sí, diga. una consulta. Sobre el respecto del trabajo práctico ese que hay que entregarlo para el día 12, me parece que dijo usted. Sí. ¿Sí o sí tiene que ser de 6 integrantes o 5 o más? Le digo porque hay una compañera que se quiere unir al grupo nuestro, pero vamos a hacer 7, ya no sé si se podrá o no. Escribimos por privado y lo vamos viendo. Ahí con la profe Amanda, ¿sabes? Por favor. O sea que le escribo al privado a usted. Sí, por favor. O a la profe Amanda. A cualquiera Dale, de los dos. gracias. O a la profe Laura, Gracias. también ella tiene ya, digamos, las indicaciones, los acuerdos, los consensos en equipo ya están realizados. Vamos a ver quiénes son los estudiantes, cuál es la situación particular y bueno, si hay realmente necesidad de hacer lugar al pedido, se hará. Lo charlamos en el equipo con la profe y lo revisamos. Vale. Gracias chicas, chicos. Gracias profes por el tiempo. Vamos a tratar de empezar más temprano en la próxima clase. Gracias. Chau, chau. Que anden bien. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches, profe. Chau, chau.